Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les saluda el doctor Adrián Ángel de la Universidad Teológica Dayspring Theological University. Estamos en nuestra segunda parte del libro de Ezequiel, desglosando lo más que podamos el libro de Ezequiel. Nos vamos a capítulo 3, versículo 17. Hijo de hombre, te he puesto por atalaya. Unas versiones bíblicas dicen centinela de la casa de Israel. Por tanto, oíd una palabra de mi boca y dadles una advertencia de mi parte. En la antigüedad, un atalaya, un vigilante, un centinela, era una persona importante en cualquier ciudad. Una ciudad de esos días no era muy grande, era muy pequeña las ciudades, unos pocos acres, y es todo. Y esta persona era un observador. Había un muro alrededor de la ciudad, con torres de vigilancia en la ciudad, y el centinela o atalaya se paraba de la torre de vigilancia, y es lo que hacían: velaban, observaban. Era una concentración total en vigilancia. No sería muy fácil para nosotros el día de hoy, ¿verdad? Por el celular, que no te puedes concentrar, porque aún a medio sermón sacas el celular y tienes que por lo menos enviar un WhatsApp o algo, ¿verdad? Entonces es muy complicado para nosotros, no soportamos el aburrimiento. Pero ellos, imagínate simplemente estar mirando, sin relojes, solo mirando hacia afuera, buscando enemigos. Si venía algún enemigo, sonaba la alarma, se les llamaban atalayas. En los viñedos también había una pequeña torre de vigilancia, los viñedos, donde sí, asegurarse que vigilaban que no venía alguien a robarse el pinot gris, que es la uva, ¿okay? O que no llegaran plagas. Su trabajo era simplemente observar, ver y hablar si había un problema. Así que el término atalaya es una buena descripción de lo que hizo el profeta. ¿Por qué atalaya Ezequiel sobre Israel? Algo peculiar del profeta es que Dios impone una carga sobre tus hombros. Es una carga, un peso. En algún momento has sentido, y algunos se van a identificar con esto, has sentido una incomodidad que solo se libera cuando la persona suelta o descarga el mensaje que se te delegó para llevar. ¿Sí? El profeta Amós, para que des como nota, su nombre significa el que lleva la carga. En hebreo esto es la palabra Naví. N-A-B-I o N-A-V-I, no importa, con B chico o B grande, porque es nada más nuestra. No tenemos nosotros los tonos gargantales o los tonos dentales para poder pronunciar las palabras judías, así que realmente no importa cómo lo escribas, ¿verdad? Y Naví es alguien que proclama por Dios, el que lleva la carga. A veces el mensaje será de juicio. Llevas cualquier mensaje que Dios desea, por eso lo pone como atalaya. Y es un profeta, y a ti te sucederá. ¿Sí? A ti te sucederá. En la antigüedad no se les llamaba profetas, se les llamaba videntes. ¿Sí? En la primera parte del Antiguo Testamento, un vidente, alguien que ve el futuro y ve cuál es el problema del pueblo. Y luego ya este vidente, la palabra hebrea para vidente es roé, R-O-E-H. Es la palabra hebrea para vidente. Y luego fueron llamados profetas. Después la palabra hebrea, Naví, alguien que proclama el mensaje. Juntas estas dos cosas, alguien que observa, la atalaya, y alguien que habla, si hay algún peligro, y tienes el término vigilante, la atalaya. Es un trabajo de profeta, centinela de la casa de Israel. Y como atalaya, él predice en los capítulos 4 al 24 la caída de Jerusalén. ¿Sí? Lo hace de una manera muy gráfica. Así que llegamos a la segunda sección del capítulo 4, la corrección del problema. ¿Sí? Aquí es donde el vigilante le dice a la gente en cautiverio: oye, ¿crees que las cosas están mal? Van a empeorar. La ciudad de Jerusalén no va a regresar pronto, ya que Jeremías había escrito en su carta diciendo: vas a estar aquí por 70 años, vas a estar aquí mucho tiempo, no vas a volver. De hecho, la ciudad de Jerusalén y su templo van a ser destruidos.
Vámonos a capítulo 4, versículos 1 y 2. Tú, hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti, y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. Y pondrás contra él sitio, y edificarás contra ella fortaleza, y sacarás contra ella baluarte, y pondrás delante de ella campamento, y colocarás contra ella arietes alrededor. ¿Recuerda cuando eras niño? Le estoy hablando a los varones. Cuando eras niño, que jugabas con los soldaditos. ¿Sí? ¿Alguien hizo eso? Yo no me avergüenzo de haberlo hecho. Fueron algunos de los mejores momentos. En el barrio La Solita, allá en Ciudad Juárez. Sí, construyendo montañitas en el lodo y guerritas. Y luego llovía y se hacían los charcos tremendos. Te agarrabas un de papel, así un barquito de guerra y lo ponías en el charquito y se iba por todo, ¿verdad? Entonces, Ezequiel lo hizo. Eso era parte de su llamado. Dios, ¿cuál es mi siguiente sermón? Vas a jugar al ejército con los soldaditos. Vas a construir un pequeño modelo de la ciudad. Vas a construir arietes. ¿Sí? Vas a construir arietes. Y vas a hacer todos los ruidos ahí de cuando está entrando a una ciudad, tumbando, ¿sí? La ciudad de Jerusalén, el ariete. Y vas a hacerle todos los... tumba la puerta y... ¿Me explico? Entonces tenía que él jugarle a los soldaditos, tirarse en el piso, construir la ciudad, ¿sí? Una réplica de la ciudad, ¿sí lo ven todos? Tirarse en el piso. Era más fácil para mí imprimir que ponerme a hacer un PowerPoint con todas las imágenes. Busco en el Google y rápido imprime la máquina y lo pongo en cartón y lo hago de esta manera más gráfica que tener que estar haciendo un PowerPoint. Me iba a tomar todos 2 días más que me iba a robar de mi estudio el armar un PowerPoint. Y no quise hacer PowerPoint. Por eso mejor imprimí cosas y imprimí imágenes. Pero bueno, este es el ariete. Este es el ariete, sí. Vas a jugar, Ezequiel, ponte a jugar a las guerritas. Y vas a hacer arietes y jugar en el cielo. Lo leemos. Acuéstate también sobre un lado. Capítulo 4, versículos 4 al 6. Acuéstate también sobre un lado. Coloca sobre ella la iniquidad de la casa de la vidente. De la casa vidente. Según el número de días que te acuestas sobre ella, llevarás su iniquidad. Porque he puesto sobre vosotros los años de su iniquidad. Según el número de los días. 390 días. 390 significa... periodo prolongado de iniquidad y castigo. Es lo que significa el número 390. Periodo prolongado de iniquidad y castigo. Así llevarás la iniquidad de la casa de Israel. Cuando los haya completado, acuéstate nuevamente sobre su lado derecho. Y llevarás la iniquidad de la casa de Judá 40 días. Te he puesto un día por cada año. Así que se acostó de un lado mirando hacia el norte para representar el reino del norte. Y se acostó del otro lado mirando hacia el sur para representar el reino de Judá, del sur. ¿Sí? ¿Se quedaba acostado ahí 24 horas al día? Probablemente no. Podría hacerlo, ¿sí? Entonces Dios tendría que guardarlo de sobrenaturalmente de llagas de cúbito, ronchas, úlceras en la piel, que los pacientes desarrollarían si estuvieras acostado en esa misma posición por mucho tiempo. Pero probablemente solamente lo hacía durante las horas del día, la parte más ocupada del día, porque su mensaje tenía que ser público. Luego se levantaba y se iba para la casa y lo hacía de nuevo al siguiente día cambiando de lado. ¿Sí? El significado de esto, al estar visiblemente acostado de lado, representaría el sufrimiento y el castigo por pecados. Ezequiel estaba profetizando que así sufriría Israel y Judá por su persistente infidelidad a Dios. Él tenía que hacer un ejemplo de iniquidad. Sí, 390 días por la iniquidad del norte de Israel. 40 días a su lado derecho por Judá, la iniquidad de Judá. Capítulo... ¿El pueblo lo miraba en esas posturas? Sí, el pueblo lo miraba en esas posturas, exactamente. Sí.
lo miraba en las posturas porque de eso se trataba. Que lo vieran de esa manera para hacerles entender que estaban en iniquidad y que él estaba haciendo gráficamente, haciéndose sufrir, porque así ellos sufrirían también. ¿Sí? Entonces ese es el mensaje detrás de él. La iniquidad del pueblo está simbolizada en lo que mi cuerpo va a sufrir. ¿Sí? Capítulo 4, versículo 12. Y comerás el pan de cebada cocido debajo de la ceniza, y lo cocerás a vista de ellos al fuego de excremento humano. Ya no quiero ser profeta. Muchos de nosotros sentiríamos lo mismo, ¿verdad? Ezequiel se sentiría de la misma manera. Versículo 13. Y dijo Jehová: así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones, a donde los arrojaré yo. En otras palabras, se va a poner muy mal en Jerusalén. El hijo pródigo. Y donde los lleve en cautiverio, va a empeorar todavía más. Que es la tercera deportación, la más devastadora. ¿Sí? Things are going to get worse. Las cosas se van a poner mucho peor. Versículo 14. Así que, oh Señor Dios, en verdad nunca me he contaminado desde mi juventud hasta ahora. Nunca he comido lo que murió por sí mismo, ni fue desgarrado por bestias, ni ha entrado en mi boca carne abominable. Se parece mucho a Pedro, en Hechos capítulo 10, versículo 13, cuando vio esas cosas que no eran kosher. Kosher es un estándar alimenticio judaico, en lo que los judíos comen solamente cosas que han sido consagradas. Okay, eso es kosher. Que él vio bestias cuadrúpedas que caían, y el Señor le dijo: levántate, Pedro, mata y come. ¿Sí? Y él, muy obediente, dijo: no, Señor, no es así, nunca lo he hecho. Lo que Ezequiel está diciendo es comprensible, la respuesta de él hacia Dios. Mira, soy sacerdote, soy kosher, no como estiércol humano. ¿Sí? No he comido así, nunca he cocinado con algo así. Señor, no me hagas esto. ¿Qué está pasando aquí? Dios está retratando cómo será la vida cuando Jerusalén esté bajo ese asedio, la ciudad, el ataque militar. Entonces Dios modifica la situación. Mira, te voy a dar entonces estiércol de vaca. Si crees que no hay cosas divertidas en la Biblia, sí lo hay. Sí. Dios está diciendo: te doy estiércol de vaca. Oh, ¡qué generosidad! ¡Yummy! En lugar de desechos humanos, prepararás tu pan con estiércol de vaca. El estiércol en el libro de Ezequiel tiene un significado muy profundo. Es multifacético. Es un símbolo de desesperación, deshonra, impureza ritual. ¿Sí? Que el profeta y el pueblo de Israel estaban experimentando. El uso de la profecía de Ezequiel se relaciona principalmente con una acción simbólica de Dios para comunicar juicio venidero. ¿Sí? Anótalo, por favor. Había leyes de pureza, que es Tohorá, T-O-H-O-R-A, que significa Tohorá, pureza y limpieza. El pasaje aquí del excremento humano seco tiene un significado de desesperación y hambre. Se utiliza como combustible bajo extrema escasez. Serían tan desesperados que tendrían que utilizar cualquier cosa disponible, incluso excremento, para cocinar. Representa el final de los recursos y una degradación total en su situación humanitaria. ¿Dónde origina todo? La ley levítica, Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 23, donde les dice que el excremento humano es impuro, que debería de ser enterrado fuera del campamento. A eso se le llama Ilhot Mahané. Ilhot Mahané, que es un manual. Es las leyes del campamento que Dios les había dado a ellos sobre cómo mantener santidad en la comunidad.
¿sí? Es una orden de cocinar sobre excremento humano y era una violación de esa ley, simbolizando que el pueblo sería llevado a la impureza ritual si llegaban a practicarlo. Leyes dietéticas. Pero ahí en esas dos cosas, lo que es el excremento animal y lo humano, la voluntad de Dios era llevar a cabo eso. La voluntad de Dios era enseñarles que futuro viene una condición tan precaria así, tan desesperante. Pero en ese caso, por misericordia, le digo, no, mejor entonces usa lo del animal. Okay. Suplica a Dios diciendo, oh Señor, mírame, ¿ok? Y Dios decide cambiarlo. Ahí, anótalo por favor. Atenuación del castigo. Dios hace un cambio significativo. Dios tiene misericordia diciendo, como Dios pensando, bueno, tiene razón porque Ezequiel no es el problema. Y a él es al que estoy utilizando para cocinar esto. ¿Sí? En resumen, el cambio significa misericordia de Dios. El castigo es inevitable por la desobediencia de Israel. De todos modos, la respuesta de Dios es el castigo viene. Pero basado en la súplica de Ezequiel, el juicio es atemperado por su misericordia. No tiene la intención de infligir el más alto grado de humillación hacia Ezequiel, sino usar el evento como una lección profética. ¿Sí? Mientras que el cambio del estiércol humano de vaca subraya la naturaleza severa, pero finalmente se puede observar misericordia en el castigo divino. La única otra referencia, y se llama puerta del estiércol, es en Nehemías, capítulo 2 y capítulo 3. Puerta de los montones de ceniza, otras versiones dicen así. Simboliza lo que es despreciado, rechazado, algo que está destinado, o sea, futuro próximo, algo que está destinado a la destrucción. Es la única otra referencia del estiércol en el libro de Nehemías. Yo lo experimenté en una sola ocasión. Estaba en Fort Lauderdale, Florida, hospedado con un pastor haitiano. Y ese pastor, tú sabes a la práctica a la que me voy a referir. Tú eres cubana, tú sabes a lo que me voy a referir, por dónde voy. Y el pastor me dice, no salgas para afuera. ¿Por qué? No salgas para afuera, por favor. Y salieron él y su familia, sus hijos a encargarse de algo allá afuera y van con mangueras. Y yo no sabía qué onda. Y yo, como soy medio metiche, me salí para afuera a ver qué es lo que estaba pasando. Le habían enjarrado la casa con popó por afuera, porque es una maldición. Recuerda Haití, el vudú, el palo, el ovea, todas estas prácticas oscuras. Y el embarrar con popó por afuera de la casa significaba una maldición hacia ti. Los mismos miembros de su iglesia se lo habían hecho por enojo a que no les había dado los donativos que entraron a ellos, sino que se los dio a la comunidad. Le embarraron al pastor, sí, la casa con estiércol por molestia. Sí, algo horrible. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Esta concesión amable de que puede cocinar sus frijolitos y sus taquitos con estiércol de vaca es una modificación amable. Sí, en el Medio Oriente todavía sucede. Tribus árabes todavía se cocinan con estiércol. Se seca, lo usan para incendios y todo esto para decir que el asedio que viene, lo que viene, va a ser todavía más difícil. Ezequiel 4:15 representa una adaptación de Dios a las opresiones y sensibilidad ritual del profeta, pero sin alterar la sustancia del mensaje. Jerusalén sufrirá un asedio brutal con condiciones extremas de escasez y contaminación, un reflejo de su pecado y rebeldía contra Dios. Capítulo 6, versículo 7. Describe el asedio. Los muertos caerán en medio de vosotros y sabréis que yo soy el Señor. Muy importante, una muerte masiva y los muertos caerán en medio de vosotros. Este verso forma parte de la profecía del profeta Ezequiel, en la que anuncia el juicio de Dios sobre el pueblo de Israel a causa de su idolatría, de su desobediencia. Así que le está mostrando
un significado muy directo, muy contundente. Y los muertos caerán en medio de vosotros. Aquí se predice una muerte masiva. Es una visión, ¿ok? Los versículos anteriores, el 4 y 5, explican la calamidad. Lo voy a leer, que va a venir por espada y por hambre. Lo voy a leer. Capítulo 6, versículo 4 y 5, lo que está antes. Y vuestros altares serán asolados, y vuestras imágenes del sol serán quebrantadas. Y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos, y pondré los cuerpos muertos de los hijos de Israel delante de sus ídolos, y vuestros huesos esparciré en derredor de vuestros altares. Y pondré los cuerpos muertos de los hijos de Israel delante de sus ídolos, y vuestros huesos esparciré en derredor de vuestros altares. Muy asombroso cómo lo que sucede en el capítulo 37, el valle de huesos secos, ¿sí? Aquí en el capítulo 6, Dios ya le está mostrando mortandad, cuerpos muertos, huesos esparcidos. Está enfatizando una destrucción total. No se trata de muertes aisladas. Le dice la frase en medio de vosotros. Cadáveres estarían por todas partes. ¿Sí? Incluso en los lugares más cotidianos, la ciudad, tu centro, en tu casa. Consecuencia del pecado. La razón de la devastación es idolatría. La muerte es el resultado directo del castigo por haber abominado la alianza con Él. ¿Qué significa idolatría? Intento humano de reemplazar a Dios. Entonces Dios le da una imagen muy gráfica y sombría que describe la magnitud del castigo de lo que Dios quiere traer hacia ellos para que reconozcan que yo soy el Señor. ¿Sí? Esa parte es muy clave. Es un tema dominante en este libro. Sabréis que yo soy el Señor. Anótalo. 60 veces en el libro de Ezequiel. Dios les dice, te voy a transmitir este mensaje a través de tus duras y rebeldes cabezas. Yo soy el Señor. A final de cuentas, es el propósito del cautiverio. Hacerles saber que Él es el Señor. Y le funcionó. Cuando regresaron del cautiverio, ya cuando se acaba todo, después de la tercera deportación, allá con Esdras, que pudieron reconstruir la ciudad y todo, nunca más volvieron a caer en ese tipo de idolatría. ¿Sí? A esto se le llama Veyadu Ki Ani Adonai. ¿Sí? Que significa, y sabrán que yo soy el Señor. Cuando le dice, sabréis que yo soy el Señor, aquí en esta porción, en capítulo 6, versículos 4 al 5, ahí es Ani Adonai, sabréis que yo soy el Señor. Ani Adonai, sabréis que yo soy el Señor. Pero cuando les dicen algunos otros momentos de Ezequiel, Veyadu Ki Ani Adonai, es y vas a saber que yo soy el Señor. Personalizado. No es una declaración de identidad. No se está identificando. No, es su poder. Es una declaración de juicio. ¿Sí? Ani Adonai, sabréis que yo soy el Señor. No es de que se esté identificando. No es de identidad. Sino a través del sufrimiento, Dios los obliga a reconocer su soberanía y a entender tu idolatría y desobediencia te traerán consecuencias. ¿Por qué? Mira, ¿cómo te lo explico? A final de cuentas, Amiel, la palabra Amiel, que significa mi pueblo. ¿Sí? A final de cuentas, si yo te escogí y yo te elegí, te hice mi pueblo, no me vas a hacer ver el mentiroso. Si yo te elegí, No dice te haré entender. te haré entender que eres mi pueblo. Y como yo te elegí, que yo te escogí, te traje y te puse para mí, ¿sí? No te permito que te vayas a hacer lo que te dé la gana. No, porque si yo te elegí, yo no voy a salir como el mentiroso. Sabrás, te haré entender que yo soy tu Señor. Seré tu Señor, porque si ya tomé la decisión, ¿sí?, de que me perteneces, yo soy tu Señor. Poderoso, ¿no?
Al final de cuentas es el propósito del cautiverio. Hacerles saber, yo voy a ser tu Señor. Las visiones continúan. Así que ten cuidado con esto, es lo que es la razón por qué están tan calladitos todos ustedes, porque están diciendo, oye, espérate, si suelto mi voluntad y se la doy a Dios por completo, significa que ya esto es como la mafia, ya no salgo. O salgo con los pies de por delante, ¿verdad, Pastor Ricky? Así sales de la mafia. Bueno, dímelo. Yo creo que es la mejor forma, digo yo. Sí, Con pues, esa actitud de entregarle, ¿sabes? Todo. le entregas toda tu voluntad. Dios solamente sella lo que le pertenece. Sueltas tu voluntad, que es lo único que te pertenece. Le sueltas a Dios todo y Dios te bendice. Dios se encarga de todo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor. Si yo te pongo mi pastor, nada me va a faltar. Tú te las arreglas como puedas. Espérate, estoy hablando. Salmo 23. No, es que si permito que esta cubana interrumpa mi clase, ya la da. Bueno, entonces, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor significa que mi única responsabilidad como tu oveja es simplemente someterme ahí, ser una oveja dócil, noble. Tú te encargas hasta de mis enemigos, tú te encargas hasta de mi economía. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Eres la autoridad de todo. Ahí es donde batallaríamos. Es la autoridad. Ponerlo como la autoridad. Porque no aceptamos la corrección. Porque no aceptamos la corrección. Entonces Dios está diciéndoles, todo esto te va a suceder y sabrás que yo soy tu Señor. Beyaduki Ani Adonai. Las visiones continúan en los capítulos 9 y 10. Regresa anótalo por favor, Merkaba, regresa el Merkaba, que es ese vehículo impulsado por 4 querubines. ¿Sí? ¿Lo ven? La presencia de Dios, la gloria de Dios. ¿Sí ven los querubines acá abajo? Las ruedas grandototas, los querubines, los pies con pies de becerro, las 4 caras de los ángeles, y están levantando el trono de Jehová. Él vuelve a ver en el capítulo 10 otra vez esta carroza divina, el trono de Dios. ¿Sí? Pero esa vez Ezequiel ve la visión de la gloria que avanza hacia el oriente, más allá de la ciudad de Jerusalén, hacia el monte de los olivos. Y luego ve que esta carroza que está cargando a Dios, que es la gloria de Dios, que está retirándose, partiendo, y la gloria de Dios se va y dice, adiós, los dejo ahora, permitiendo que entren los babilónicos a darles todavía más duro. ¿Sí? Eso es. Miren. Wow, Los ángeles como una mesa y levantando el trono, y se van levantando de la tierra hacia arriba, yéndose de la ciudad, saliéndose la gloria, porque no podía permitir que idolatraran una ciudad, una cultura, un templo. Los 2 más grandes enemigos que vas a tener en tu caminar cristiano es tu cultura y tu apellido. Es como el libro de Jueces, que era repetición de pecados, caídas, y luego perdón, y luego venía confianza. Precisamente por eso se llama el libro de Jueces. Exactamente. Entonces Dios dice, te dejo para que los babilónicos te golpeen todavía más, y me retiro de lo que tanto idolatras, el templo, me retiro de tu ciudad, ¿sí? Me retiro de lo que tanto idolatras para que te golpeen todavía más. Capítulo 9, versículo 4. Y le dijo Jehová, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. El miércoles de ceniza, ¿sí? ¿Sí te acuerdas? La cruz de aquí saca, ponles una señal en la frente, de aquí lo sacan. Es esa señal, ¿sí? Tengo las cruces en oferta el día de hoy, si alguien quiere ponérsela.
También las indulgencias, el perdón por tu familia, las tengo al 2x1 el día de hoy. ¿Okay? Hablando de ventas, si alguien se llevó los libros de ahí, la ofrenda es para mí. Se lo dan a mi esposa, no lo vuelvo a ver. Sí, en serio, la ofrenda, $20 me dio solamente Francisco de lo que se lo dan a mi esposa, que es que doy 2 clases al día, en la mañana y en la tarde, y me paga con un number 2, la jalapeño, el combo número 2 del Burger King, la que tiene jalapeño, con esa me paga. Sí. Me compro una hamburguesa a mi esposa después de dar 2 clases al día, en serio. El combo. Sí. El capítulo 9 de Ezequiel describe la visión de la destrucción de Jerusalén. ¿Ok? Miren, la señal que les pone en la frente es el Tau. El Tau. ¿Todos conmigo? ¿Sí? Es el Tau, la última letra del abecedario hebreo. ¿Sí? La visión muestra 6 verdugos, castigadores, que ejecutan juicio, que vienen de la puerta superior del templo, cada uno con una arma mortal. Junto a ellos hay un hombre vestido de lino con un tintero que escribe, que significa la marca Tau. Y Tau significa marca de protección. Sirve como una marca de distinción y de protección, al igual que la sangre en el dintel de las puertas de los israelitas en la Pascua, Éxodo capítulo 12, que los protegía del ángel de muerte. Esta marca protege a los fieles del juicio inminente. Escatológico totalmente. La marca en la frente, a los que se quedan, por última instancia te puede salvar. Sí, si no te vas en el arrebatamiento, porque pre-arrebatamiento significa, antes del arrebatamiento significa, te puedes salvar a través del derramamiento de alguien más. Post-arrebatamiento, ya si te salvas después, te vas a salvar, pero a través del derramamiento de tu propia sangre. Vas a sufrir. ¿Sí? Sí me explico, ¿verdad? El Tau simboliza protección divina para los fieles que se lamentaban por los pecados del pueblo. ¿Por qué la última letra? Es profético de los últimos tiempos, es profético, escatológico. Antes de la matanza, el hombre vestido de lino es enviado a marcar con un Tau, la última letra. Muy bien, un signo de protección, de juicio inminente. Otro punto muy importante aquí, de cuándo vienen estos, en capítulo 9, versículos 6 al 11. Sí, comiencen desde mi santuario. Dios le da orden a los verdugos que comiencen desde su santuario. El juicio de Dios comienza con los líderes religiosos y la idolatría que habían permitido que se infiltrara en el mismo templo. El pecado, mostrando que el pecado había corrompido el corazón, primero de los sacerdotes o los líderes religiosos y después del pueblo. Así que él está diciendo, empiecen a castigar, primero denles a los líderes religiosos, comiencen desde mi santuario. La matanza no va a perdonar a nadie, ni ancianos, ni jóvenes, ni vírgenes, ni niños, ni mujeres. Sí, líderes religiosos que han profanado su lugar de adoración. Capítulo 10. Vámonos al capítulo 10 de Ezequiel. Continúa la visión del juicio de Dios sobre Jerusalén, centrándose en la partida de la gloria del templo. Puntos claves aquí: los querubines y las ruedas. Le regresa la visión de las ruedas y los querubines, que son seres angelicales con 4 caras y 4 alas. Ya lo vimos. Estos seres sostienen el trono de Dios. Se muestra que la gloria de Dios, representada por una nube brillante, se mueve sobre los querubines. La gloria de Dios sale del templo, abandona su morada, es trasladada a las afueras de la ciudad, ya que su presencia ya no reside en ese lugar. En resumen, los capítulos 9 y 10 de Ezequiel forman una poderosa secuencia de juicio: matanzas de los malvados,
capítulo 9, y capítulo 10, la razón de la destrucción, ¿sí? Y que él va a partir del templo, a retirarse de Jerusalén, para que entren los babilónicos a lidiar con Israel. Ahora vámonos a la sección internacional, cambiamos completamente de giro. Vámonos a los capítulos 25 al 32. Me gusta como Anthony se trajo a su esposa y cada que necesito una nota, dale, también eso lo necesito. Se trajo a su secretaria ahí. Y lo veo cada que volteo, dale, también. Está más gordita. Digo algo yo y se le queda bien, como dale, también eso lo necesito y échale nota. Te estoy descubriendo. Se acaba de casar Anthony, lo casamos hace unos meses, ¿se acuerdan? Ay, no. Fuimos a su boda, lo casamos ahí, hermosa boda que tuvimos, felicidades Anthony. Capítulos 25 al 32 son esa tercera sección, castigo de los pueblos, internacional. Vámonos todos a nuestras Biblias, capítulo 25 por favor. Capítulo 25 de nuestras Biblias. ¿Sí ven el castigo de Amón? Capítulo 25, Naciones Internacional. ¿Sí lo ven ahí? El castigo de Amón es debido a su regocijo y aplauso por la destrucción del templo en Jerusalén. Les voy a resumir cada una de esas secciones. ¿Sí ven donde dice ahí profecía contra Amón? Capítulo 25, ¿verdad? Dios promete entregar a los amonitas a las gentes del oriente, ¿sí? Como una posesión. Sus ciudades serán destruidas y sus tierras se convertirán en un lugar de pasto para camellos. El propósito del castigo, ¿saben cuál es? El propósito del castigo sobre los amonistas es: yo soy Jehová. Ahí te acabo de resumir cómo Dios castiga a esa nación. Segunda, ¿sí ves donde dice profecía de Moab? Versículo 8. You see it? Versículo 8. Versículo 8 al 11. Moab fue juzgado por decir que Judá era como todas las demás naciones, burlándose de la casa de Israel. Su castigo era similar al de Amón. Dios abriría sus ciudades y las entregará a las gentes del oriente. El juicio incluye destrucción de sus ciudades principales, pero sobre todo en Moab lo que Dios quería destruir era su orgullo. Y el final que Dios está queriendo lograr a través de destruir a Moab es: sabrás que yo soy Jehová. Asombroso, ¿no? Edom. ¿Sí ves a Edom en versículo 12? Edom es castigado por su sed de venganza contra el pueblo de Judá. Dios anuncia que extenderá su mano contra Edom y lo devastará, haciendo que el pueblo y los animales sean destruidos. El castigo se ejecutará a través del mismo Israel. Y les pega tan fuerte a los edomitas que demuestra furia y rencor de parte de Dios a través de ese golpe. El propósito de juicio es que ellos sepan cómo Dios toma venganza. La venganza de Dios. Si ves los filisteos, versículo 15, Filistea era castigada por su venganza, su malicia, su rencor profundo hacia Judá, tratando de destruir a los israelitas en la enemistad que se tenían. Dios le promete a los filisteos que Él va a tener gran venganza y que va a tener castigos de furor sobre ellos. El propósito de Dios hacia Filistea es: y sabrán que Él es el Señor. Tiro, algunos lo pronuncian Tiro. Tiro, el príncipe de Tiro que habla aquí, si quieres anotarlo, el príncipe de Tiro que habla aquí a Ezequiel es Ito Baal, ITTO, Ito Baal número 2, Roman número 2, número romano número 2, el segundo. Ito Baal número 2, ese era el príncipe de Tiro. Ahorita nos metemos al príncipe de Tiro porque es algo muy profundo cuando habla del príncipe de Tiro y luego está hablando de Satanás al mismo tiempo. Entonces es una alegoría medio completa. Y ahorita lo vemos. Tiro es juzgada por regocijarse de la caída de Jerusalén. Se regocija de la caída de Jerusalén pensando que ahora tendrían más comercio. Dios declara traer muchas naciones contra Tiro.
con el mar trae sus olas, como el mar trae sus olas. La profecía detalla la destrucción de sus muros, sus torres, sus riquezas. Se va a convertir en una roca desnuda, un lugar para que los pescadores extiendan sus redes. ¿Sí? Entonces Dios promete traer destrucción contra ellos y que no va a quedar rastro de Tiro. Entonces el príncipe de Tiro, un hombre muy orgulloso, que se cree ser un dios de minúscula, ¿sí? Por eso Dios destruye completamente Tiro. Sidón, ¿sí lo ven? Está en el capítulo 28. Capítulo 28, versículos 20. Tenemos el número 6. Sidón será castigada por su odio y desprecio hacia Israel. Dios promete enviar pestilencia y sangre en sus calles. Los israelitas ya no tendrán que sufrir por las espinas que les rodeaban. Estaban muy cerca Sidón a ellos. Eran naciones hostiles que le causaban mucho daño muy constante al pueblo de Israel. ¿Sí? Y los sidonios también sabrán que Él es el Señor. Asombroso, ¿no? Egipto. Lo tenemos en capítulo 29, versículo 1 en delante. 32 versículos ahí en capítulo 29. El juicio contra Egipto es extenso y se da porque el faraón y su pueblo se consideraban dioses, ¿sí? Con D minúscula, ¿sí? El panteón de la religión del panteísmo, panenteísmo, dualismo, filosoísmo, todas estas teorías antiteístas, todas estas teorías de que el ser humano puede endiosarse, origina aquí, en Egipto. Si ves el casco del faraón que trae una serpiente, ¿sí? Porque el concepto de la serpiente es cuando recibas la iluminación de lo que la serpiente tiene que iluminarte, entonces serás un dios. ¿No te pones a pensar que cuando aquellos dos estaban hablando con la serpiente, Dios los condenó? Todavía acá estás idolatrando la serpiente y no ves en la historia lo que Dios hizo con aquellos por hablar con una serpiente. ¿Verdad? No lo captaron. Y en vez de entender, ponerse del lado de Dios y entender cómo Dios castigó por platicar con una serpiente, estos la idolatraron y se la pusieron en el casco, diciendo: cuando recibas la iluminación de lo que la serpiente tiene que platicar contigo, entonces te convertirás en un dios, podrás endiosar. Sí, ese es el concepto del panteísmo, ese es el nacimiento del panteísmo, panenteísmo, dualismo y todo ese tipo se llama teorías antiteístas, las teorías en contra de Dios. Dios describió al faraón que por creerse Dios, sí, como un gran monstruo del mar, decía el faraón que era, un cocodrilo, era un dragón. Será sacado del Nilo y dejado en el desierto para ser devorado por las bestias. Se convertirá desolada la ciudad de Egipto, y se convirtió desolada por 40 años. Incluye la destrucción de su ejército, muy poderoso, muy orgulloso, y el propósito de destruir, de golpear a Egipto de esta manera es: vas a saber que yo soy Dios. Sabrán que yo soy Jehová. Gran tema en este libro. ¿Qué nos enseña esto? Estos juicios. Cuando la rebeldía, o la desobediencia, o la soberbia llegan a tu vida, Dios se asegurará traer juicio. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Dios limpia la maldad para que su justicia prevalezca. Pero hay un propósito. Dentro de todo esto hay misericordia. Recuerda el concepto de la teología dispensacional, que las dispensaciones siempre nos enseñan que hay misericordia. Hay un propósito. El juicio severo es un llamado al arrepentimiento. ¿Sí? Notemos algo. 4 de ellas son señaladas por su odio hacia los judíos. ¿Sí? Estas profecías contra las naciones tienen lugar en un momento muy crucial del libro de Ezequiel. Sirven para varios propósitos. Afirmar la soberanía de Dios. Y eso lo tienes que tener siempre presente. ¿Sí? Dios no es solamente el Señor de Israel.
sino Él es también autoridad de todas las otras naciones. Amén. ¿Sí? La soberanía de Dios sobre el planeta entero, porque Él lo creó a final de cuentas. Otra lección es condenar la malicia y la arrogancia. Las naciones son juzgadas por su crueldad. ¿Sí? No puedes alegrarte cuando cae el pueblo de Israel. Tu responsabilidad es orar por ellos. ¿Sí? Bueno, quiero llevarte a uno de ellos muy brevemente. Vámonos al capítulo 26 al 28. Vamos a hablar de Tiro o Tiro. La caída de la ciudad de Tiro. En el actual, que es Tiro el día de hoy, anótalo, Líbano. El Líbano, sí, es el Líbano el día de hoy. Buenísima comida que tienen esos fulanos. Me fascina la comida, ¿verdad? ¿Ha sido un restaurante mediterráneo libanés? Qué delicioso esa carne. Leti se comió un cordero el otro día, un guiro de cordero muy rico. ¿Sí? ¿Le gusta el guiro? Sí. La pierna de cordero la conocido ahí. La pierna de cordero la tienen aquí cerquita, aquí en Mezquita venden. Aquí. Lo que es digno de mencionar del capítulo 28 es una transición entre la realidad física, Tiro, y la realidad espiritual. ¿Sí? Es decir, parte del lenguaje se ajusta a un monarca terrenal, pero encaja curiosamente con Satanás, el poder detrás del poder. Aquí se está dirigiendo la Biblia, Ezequiel, a un monarca terrenal, pero luego se dirige a lo que parece ser una descripción muy rara, refiriéndose a Satanás. ¿Sí? Esto es salvaje. Y Jesús lo hizo con Pedro. Cuando Pedro le dijo en Mateo 16:23, no te vamos a dejar ir a Jerusalén, vamos a cuidar de ti, vamos a protegerte. Jesús se voltea a Pedro y le dice, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Le llama a Pedro Satanás? No. Él estaba diciendo realmente, no le está diciendo eres el diablo, sino estoy hablando con el poder detrás de ti que te dio ese pensamiento. Lo leemos, capítulo 28, versículo 1. Avancemos rápidamente. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. ¿Sí? ¿Sí ves la palabra príncipe que acabamos de leer? Anota por favor. Esta es la palabra hebrea Nagid. N-A-G-I-D. Nagid. Y Nagid significa hombre en la cima. Y el hombre en la cima de la ciudad es Tiro, según Flavio Josefo, el historiador judío, que era un hombre llamado Ito Baal el segundo. ¿Estás tomando nota? Ito Baal el segundo, el gobernante de Tiro en ese momento. Muy orgulloso porque era rico. ¿Ok? Estaba orgulloso porque tenía poder, orgulloso por su ubicación. Te lo dije antes, Tiro es una isla difícil de conquistar por un ejército terrestre. Pensaban que era insuperable, impenetrable, hasta que Alejandro Magno finalmente la derrumbó en el año 322 a.C. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Capítulo 28, versículo 11-12. Vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levántate, endecha sobre él. ¿Sobre el qué? ¿Está hablando del mismo? Pareciese si no le pones atención. Pero ¿qué dijimos que era el príncipe en hebreo? Nagid. Aquí no está hablando del mismo, aunque es una alegoría que te brincas de un lado a otro. Aquí dice rey. Anótalo, en hebreo, Melech. Está haciendo referencia entonces a otro personaje. Está haciendo referencia entonces a otro personaje. Y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Él usa una palabra diferente, no Nagid para príncipe, sino la palabra Melech para rey, que en hebreo es un nombre común para rey, Melech.
Lo interesante de Ezequiel es de que nunca usa la palabra Emelec para ninguno de los reyes de Israel, solamente para uno, para Joaquín, capítulo 1, versículo 2, que él, utiliza ahí Melec, al principio del libro, utiliza Melec una sola vez, y es cuando menciona a Joaquín. Así que todo esto es para decir, lo que ahora lees, después de esto, no puede describir a ningún gobernante terrenal. Ezequiel se va a la arena espiritual, a la fuente del problema, al cucuy, al chanclas, al greñas, como tú le hayas puesto ahí en tu barrio, ¿sí? A Satanás. Mira el versículo 13, continuando hacia el rey de Tiro. Estabas en el Edén, el jardín del Edén. ¿Cuándo estuvo ahí Tiro? Tiro no estaba en el jardín del Edén, nunca. Versículo 28, 13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. No puede estar hablando de Tiro. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, onice de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron para ti en el día de tu creación. Significa que todo instrumento estaba dispuesto para él. El capítulo 28 de Ezequiel, te lo voy a explicar ahora, describe la caída de un rey terrenal, el rey Tiro. Sin embargo, da un giro notable. El profeta extiende una descripción más allá de un humano, ¿sí?, que para lo que muchos teólogos, intérpretes bíblicos identifican como Satanás. Es el capítulo, nunca te dijo cuándo iba a ser el giro, el capítulo 28. Pero hace una transición. Lo explico. Comienza con un lamento contra el príncipe Tiro, versículos 1 al 10, castigándolo por su arrogancia, su soberbia, comparándolo contra un dios. Y la transición se hace evidente en los versículos 11 al 19. El foco se desplaza ahora del príncipe a rey, de Nagib a Melec. De lo humano incorpora elementos sobrenaturales. Exactamente. Posición de poder y belleza, se le llama querubín protector en el versículo 14. ¿Lo están viendo? Míralo, versículo 14. El versículo 13 dice cómo estaba vestido en su creación, una perfecta, un jardín edénico, cubierto de toda piedra preciosa. Y luego le da la posición de poder y belleza, un querubín protector, una criatura angelical de alto rango en la jerarquía celestial. Tiene que estar hablando de Lucifer. Y luego dice caído por orgullo. Su caída se atribuye a su propio orgullo y pecado, que lo corrompe y lo lleva a ser expulsado del monte de Dios. Versículos 15 y 16. ¿Sí? Hay una doble referencia. El rey de Tiro es objetivo inmediato por su orgullo desmedido. Es una manifestación en el mismo espíritu que condujo la caída de Satanás. Esta perspectiva sugiere que el pecado de Satanás fue la soberbia. ¿Ya estás entendiendo por qué el libro de Ezequiel es el desarrollo de la humildad? ¿Sí? La creencia que puedes igualarte con Dios. Se enorgullecía Tiro, el terrenal, por su riqueza y su poder. Pero realmente, el motivo de enorgullecerse por su riqueza y su poder, era la soberbia. Entonces Dios, a través de esta lección, quiere condenar la soberbia humana. Al crear un paralelo de Tiro y de Satanás, el texto nos está advirtiendo el peligro mortal del orgullo. Dímelo. Ahorita se me vino un comentario. Analizando lo del rey Tiro y lo de que está de acuerdo con lo de el diablo, Lucifer, aquí dice que era un querubín protector. Y ahorita me estoy preguntando por qué él era protector, qué protegía ser un querubín, pero ahora que usted dice que entró el orgullo. Que entró el orgullo en él, ¿por qué era protector? Sí, pienso, no sé si estaré bien, que lo que Dios le quiso decir es, hey, Satanás, protégete de que no entre en ti el orgullo o la vanagloria. No sé si estaré mal en mi mente, no sé. No, simplemente simplemente te lo explico. Vete a capítulo 28, versículo 13. ¿Ok?
Versículo 14, capítulo 28, versículo 13. Para responder tu pregunta, tengo que... I want you to look it up in English. Quiero que lo busques en inglés. Okay. Es que en español te da cierta palabra. Y en... Anótalo. Sahaj. S-A-J-A-J. Ese es protector. Y protector es lo mismo en Sahaj que ungido. Oh, ¿Ya se te iluminó? ya. ¿Sí? Quien cubre. ¿Ya? El término hebreo para protector, sahaj, significa cubridor, sugiriendo una protección de honor. Protege la corte celestial. Un querub. ¿Sí? Quien cubre. Así que era un ángel guardián, angelical. ¿Sí? Poderoso. Era parte de estos merkabas, entonces del merkaba, carroza de Dios, carroza divino, trono de Dios, era como uno de ellos. Cuando se le arrancó, era como uno de ellos. Métete al internet a ver las comparaciones, que no traje imagen, de ver si cuando ves un angelito comparado, un ángel normal, comparado a lo que es el querub, y cuando ves la imagen sería como yo parado ante todo esto, eso sería un querub, y yo sería una de las otras clasificaciones de los ángeles. Así de más grande están esos ángeles, el querub. ¿Sí? Algunos dicen que Lucifer era serafín, otros dicen que era un querub. Aquí Ezequiel lo pone en la clasificación de querub. Capítulo 28, versículo 14. Protector. En Edén, ahora voy a leer el 13. En el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Habla de todo el montón de piedras preciosas. Yo no sé nada de piedras preciosas, pregúntale a Leti. Leti es la que sabe todo tipo de joyas. Y estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Sí, no es verdad, en eso trabajó cuando la conocí. Y en eso trabajaba. Leti trabajaba en joyas y todo ese rollo. Bueno, entonces en el día de tu creación, fue creado, no nació. Él fue creado. En inglés dice, por eso le dije a ella que lo buscara, en inglés dice, you were an anointed guardian cherub. Eras un ungido guardián querub. No dice protector. Es simplemente la palabra que nos pusieron a nosotros en nuestra Biblia. ¿Ok? Ahora veamos la connotación del rey Tiro. Eres un querub ungido que cubre. ¿Ok? Eras como un guardián angélico del trono. Versículo 15. Eras perfecto en tus caminos. La palabra perfecto significa irreprensible, inmaculado. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Bien, quiero que por los siguientes 2 minutos permitas que la palabra de Dios simmers into you, ¿cómo se dice en español? Que te sazone. Let it season into you, ¿verdad? Que te sazone. Permite por favor que la palabra de Dios te ministre en las palabras que voy a decirte en estos siguientes 2 minutos. Esta palabra hasta, ¿sí? Hasta, que en hebreo es ad yom, ad y luego yom, y-o-m. Esta palabra hasta podría ser posiblemente la palabra más triste de toda la historia de la humanidad. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Ese hasta que se halló en ti maldad de Lucifer es un punto de inflexión, un cambio de interior. Revela la condición donde Dios te tenía, para todos ustedes donde Dios te tiene ahorita, pero Él decidió procesar su propia corrupción. Permite que la palabra de Dios te hable con las palabras que estoy por decir. Satanás, su maldad causó su caída, desplomó hacia la tierra la maldición que ahora experimentamos. Todo por ese hasta. Aprendemos mucho del ad yom, que es muy importante en esta lección. Te bendije y te levanté hasta que tu orgullo se apoderó de ti. Te di mi misericordia y luego mi gracia, hasta que abusaste de ella y la usaste para tu propio beneficio y pecado y placer. Te amé y te perdoné
hasta que decidiste no amar a los demás lo suficiente como para perdonarlos a ellos. Esa palabra hasta es quizás una de las más peligrosas en la historia de la humanidad. El orgullo y la soberbia como raíz del problema. El problema fundamental no fue la falta de belleza o de perfección, la tenía toda. Es en el momento que decidió cambiar. Por la soberbia que permitió que le naciera internamente. ¿Sí? ¿Sabes? Jesús se refiere a esto en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 18. Vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Así. ¿Sí? Esto revela que su perfección no era eterna. La maldad, el mal, el pecado, no le fue impuesto, sino que surgió de su interior. ¿Sí? Algunas manifestaciones de cómo eso se puede interpretar en ti: egoísmo, orgullo, avaricia, celos, engaño, envidia, mentira. Te aferras a que solo tu punto es el único que debe de predominar. Santo. Aquí no hay. ¿Sí? Entonces, obviamente es una criatura hermosa, ¿sí? No con cuernos y una horca, un tenedor y una pequeña colita puntiaguda, ¿sí? Dibujé mi propio diablito aquí. Todo eso de los cuernos, la horca, el tenedor y la colita, todo eso es mitología griega y romana, del dios Pan y del dios Baco. Sí. Son imágenes pintorescas, medievales, con naturaleza salvaje, el dios del mal, etc. Es una criatura hermosa. La Biblia lo describe en Ezequiel. Sí, describe pero aclaremos, Ezequiel describe la antigua gloria, perfección, belleza. No te dejes engañar, sí, que se presente con algo atractivo. Así cuando lo veas vas a decir: ¿tú eras el que causaba todo ese dilema en la tierra? ¿Sí? Tú eres el que causaba. En el juicio final va a ser lanzado al lago de fuego, si lo vas a ver. Solo si tienes esas dudas, lo voy a volver a ver si lo vas a ver, porque va a ser lanzado al lago de fuego y va a ser cuando tú regreses después de la tercera venida, cuando regresemos a juzgar las naciones y lo echemos al lago de fuego. Bueno, pero es otro rollo. Capítulo 33 al 48 tratan sobre la restauración de la tierra. Es un tiempo es un periodo muy extenso. Capítulos 33 al 48 va a ser mi última parte. Para las 12:30 aproximadamente finalizamos, 12:35, 12:40 lo más tardar, ¿sí? Entonces, mis amados hermanos, soy el Dr. Adrián Ángel de la Universidad Teológica Day Spring Theological University. Finalizamos nuestra segunda parte del libro de Ezequiel. Vamos a tomar un receso cortito, muy cortito, para que corran al baño, agarren su cafecito, agarren su agua. Soy el Dr. Adrián Ángel. Finalizamos nuestra segunda parte, regresamos para continuar con nuestra tercera parte del libro de Ezequiel. Dios me los bendiga, regresamos en unos minutitos.